Este ejercicio nada menos de Horwitz. Este caballero ya lo hemos escuchado, ¿cierto? En el final clásico de Klein y Horwitz, ¿cierto? El final cuando se estudia torre y peón contra torre, ¿cierto? Es el clásico final cuando no se puede colocar la posición de Filior, se tiene que derivar en el final de Klein y Horwitz. Dijimos que estos dos son compositores alemanes, ¿cierto? Horwitz y Klein y Horwitz, dos compositores alemanes, y que publicaron exactamente en ese año, 1851, un año prácticamente que no había tanto material de ajedrez, eran muy pocas las personas que se estaban dedicando a transformar el ajedrez ya en una disciplina casi científica, y estos jugadores estaban haciendo libros de finales en 1851. Por eso la importancia que tiene. A nivel práctico, por lo menos lo que aparece en Wikipedia y varios comentarios, no eran grandes jugadores, no eran jugadores así como que no eran los mejores ni mucho menos, pero aún sí lo importante que eran jugadores bastante estudiosos. Gran parte de los finales, no todo obviamente, pero una buena parte de los finales de Klein y Horwitz de ese mismo año de 1851 siguen estando vigentes a la fecha de hoy. Así que realmente es meritorio conocer a estos dos compositores alemanes que prácticamente aportaron bastante al estudio. Entenderán que en 1851 es muy pocas cosas como que había un desarrollo tan importante, no solamente en ajedrez, sino en muchas otras disciplinas. Así que vamos a empezar entonces a ver esta posición. En este caso puntual vemos que es un peón caballo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Yo podría pensar lo siguiente. ¿Cómo gano esto? ¿Cómo logro ganar? Aparentemente uno podría decir sí, o sea, llegar a un final específico donde la torre se sacrifica por el alfil y que el peón corone, apoyado por el rey, ¿cierto?, de forma lateral. Pero aquí el problemita siempre es el siguiente. En todos estos finales, y eso lo estudiamos cuando vimos finales de peones, y si alguien no lo ha visto, es un concepto básico de finales de peones, siempre que ustedes tengan un final de peones, el rey tiene que ir en la misma columna del peón. Si el peón es caballo, ¿dónde tiene que estar el rey? En la columna caballo. La respuesta es bastante simple, porque si yo ocupo la misma columna, estoy ocupando, ¿cierto?, de una u otra manera la casilla de coronación. Y si ocupo la casilla de coronación, le estoy dificultando, obviamente, que el peón corone. De eso se trata. Siempre que estamos hablando de finales de peones, tengo que preocuparme que entonces que el rey esté en la misma columna que el peón. Ahora, si este rey lo pusiera en otra parte, la verdad que el final se gana bastante simple, pero la gracia está un poquito en esto. Esto se puede complicar bastante, porque fíjense lo siguiente, si yo ahora hago un movimiento como acá, él me va a dar jaque, no puedo progresar. Listo, y ahora yo puedo dar 20 jaques, todos los jaques que quiera, y no hay un progreso directo aparentemente. Entonces, ¿cuál es el problemita acá? Que al final el peón me termina como obstaculizando las piezas también, es como rara la posición. Entonces, aquí lo que vamos a ver en este final de Klein y Horwitz, ¿cierto? Es cuál es el método para poder ganar. Antes de entrar en ese método, no sé si alguien sabe cuál es la regla básica para poder ganar o empatar este final torre contra alfil. No sé si alguien la sabe. No, Ni idea. me declaro inocente. No hay conocimiento de ese tema, ¿cierto? No. Ya, listo. Claro. Primero vamos a partir. Yo no quise partir con eso al tiro porque al fin y al cabo lo vamos a ver en una clase completa el otro mes. Pero, un ejemplo, cuando yo les digo el jaque mate con alfil y caballo, usted, la mayoría de la gente que sepa darlo, te va a decir, sí, hay que dar el jaque mate en el mismo color, ¿cierto?, del alfil. Ahí sí, ok, estamos bien. Si tengo un alfil blanco, tengo que llevar el rey, ¿cierto?, a una casilla de color de alfil blanco, ok. La forma de ganar siempre va a depender de los lados buenos y lados malos. Esa palabrita es bastante llamativa a la hora de estudiar finales, porque muchos de los finales que ustedes van a estudiar siempre van a hacer referencia a lados buenos y lados malos. El lado bueno va a depender obviamente de quien lo mire. ¿Ya? En este caso puntual, el lado bueno del que tenga el alfil siempre va a ser tener el rey en una casilla de color distinto a su alfil. Si yo tengo el alfil negro, ¿cuál es el lado bueno de las negras entonces? Acuérdense, casilla de color distinto al alfil. Estamos hablando de la casilla 1 torre, porque obviamente el rey va a quedar en un rincón. ¿Cierto? ¿Cuál sería el lado bueno de las negras? ¿A quién se le ocurre? Si el alfil es negro, ¿cuál es el lado bueno? El contrario. El contrario.
El lado bueno de las negras va a ser el color opuesto al alfil que posea. O sea, significa que si el rey llega a colocarse en A8 y el alfil en B8, podríamos entrar en una posición teórica de tablas. Teórica, porque ahí a la praxis ya sabemos que pueden pasar muchas cosas, pero por lo menos desde el punto de vista teórico. Ahora, ¿dónde está el rey ahora? En esta posición específica. ¿En qué lado? Lado malo. Está en el lado malo, porque la esquinita donde él se va a ubicar corresponde al mismo color del alfil. Esto es lo primero que tengo que saber antes de entrar a este final. Es un concepto bastante simple que uno puede decir, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que obviamente para poder ganar necesito achicar, ¿cierto?, la superficie del rey, y cuando el rey está en una casilla de color distinto, lo que hace, ¿cierto?, es cubrirse con el alfil. Yo me cubro con el alfil. El rey blanco va a estar acá, un ejemplo, ejerciendo esto, el rey negro va a estar acá y el alfil acá. Entonces la torre no puede colocarse en la octava fila porque simplemente quedó subsuan, o sea, quedó ahogado de frentón. De eso se trata. Ahí está más o menos la imagen que nosotros tenemos que tener para poder entender este final. Para allá va. Cuando yo sé de antemano cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo, yo sé inmediatamente que ahora el rey negro está en el lado malo. La problemática que tengo ahora tiene que ver entonces con el peón, que como estamos visualizando acá, el peón la verdad que lo que está haciendo es, me está complicando. El peón me está complicando. Veamos entonces qué es lo que el estudio de Kleene Horwitz. Veamos acá. En la presente posición, entonces, Horwitz va lo primero base y base G7. Ahora, ¿por qué puedo sacrificar el peón? ¿Por qué Porque puedo estáis sacrificar el amenazando mate en peón? la octava fila después de G6, ¿no es cierto? Ya, o sea, hay una amenaza directa que es Hay bastante una simple. amenaza. Rey No, G6 y mate. Rey G6 y torre B8. Y el alfil podrá controlar esta casilla una vez, pero yo a la siguiente me coloco en una negra y a la siguiente me voy a una blanca y no puede controlarla más. El tema está nuevamente que este peón se puede sacrificar por el rincón, porque en el fondo el final que deriva va a pasar, ¿cierto?, al lado malo. Ya está en el lado malo. Si esta posición yo la cambiara para el otro lado, la posición sería otra historia. ¿Por qué? Porque el rey negro estaría en el lado bueno. Ahora, cuando hago G7, voy a partir comiéndome el peón. Fíjense, me comí el peón. Y ahora me metí. rey. Y ahora queda de manifiesto, como está en el lado malo, que si hago esta, se acabó. Claro. Se tiene Y que salir y ahí está el caer. chiste, que al tener el mismo color, ¿cierto? Al moverme acá, deja de defender el alfil y recibe jaque mate de forma directa. Eso no pasa al otro lado. Claro, el alfil queda separado Queda separado. a dos casillas, digamos, Sí, y no, no, el no rey no está queda subban, protegido. que es lo que habías dicho tú recién, pues, Sí, claro. no queda protegido. Ahí está la gracia. Y la gracia también radica que cuando quedan las dos esas juntitas, no me permite hacer ningún tipo de movimiento que no sea, no me puedo colocar en la primera fila porque queda ahogado. No me puedo tampoco dar jaque porque el alfil está controlando la casilla 7. Entonces, ahí está la idea de este final, que la vamos nosotros posteriormente trabajando. Ahora vamos a ver hoy día 6 ejercicios bastante llamativos. ¿Ah? No se me olvidaba decirles, pero este es del libro de Borewski. Una vez más estamos estudiando el libro de Borewski, ¿ya? El famoso libro de Borewski, uno de los últimos libros que publicó Mark Borewski, que es de una tapa verde, un manual gigantesco de finales. Gigante, Gigante, gigante. maravilloso, tiene todo, ustedes ahí lo ven, yo le agrego una que otra palabrita, pero la mayoría está todo en inglés, ¿cierto? Y también los análisis, le agrego alguno que otro análisis de repente para complementarlo y hacerlo un poquito más didáctico, pero en general, Borewski, como los mejores jugadores del mundo, no se complican con los análisis tan simples, él no está analizando de esa forma, porque él sabe de antemano que su libro no está pensado para un taller escolar, o sea, él sabe que para allá no va el tema. Entonces, aquí es donde está la gracia. Entonces, después alfil G7 hago alfil G6. Ya sabemos que no puedo alfil F8. Alfil H8 pasaría exactamente lo mismo, le doy jaque No, mate. Ahora, cuando me voy a E5, controlo la casilla B8.
Y como es lógico, él va a seguir controlando las casillas negras, pero lo que no puede hacer es controlar las blancas. ¿Qué tengo que hacer Correcto, sí. ahora? Me tengo que colocar en una casilla Claro. que el destino final sea del color que el alfil no pueda controlar. En este caso puntual con torre 7, inmediatamente funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esta, un ejemplo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se escapa el rey nomás o no? Se escapa el rey. Po. El rey sale del lado, en este caso, malo, para dirigirse al otro Claro, lado. y ya se le Y arrancó. hasta ahí nomás nos llegó, ¿cierto? ¿Ya? Hasta ahí nomás nos llegó porque el rey prácticamente va a buscar la casilla A8, el alfil en B8 y va a llegar a la posición teórica de tabla. Entonces, fíjense la diferencia, que aún así, nuevamente en un final, nos damos cuenta de la precisión que tiene el final. Que uno en primera instancia podría decir casi gana cualquiera, y no es así. O sea, todos los movimientos que está haciendo el blanco son súper precisos. El torre E7 amenaza mate y amenaza torre por E5. Aprovecho que le estoy pegando al alfil, que no le permito el rey F8, que sería el movimiento que él quisiera hacer. Ahora, cuando hace alfil D6, le doy el jaque, no le queda otra, y Etapa ahora y finaliza pierdo el tiempo nomás. con el subswap. Claro, qué buena. Eso se puede dar por el rincón que tiene el mismo color del alfil que en este caso tenemos. Por eso permite que este G7 logre la victoria. Ahora, hago G7, amenazo rey G6 y a la siguiente meterme en la octava fila. Entonces ahora un ejemplo, rey H7. Y acá es bastante astuto porque fíjense que si ahora yo hago acá, tomo y me fui. Se arranca. Claro. Y fíjense que ya inmediatamente me estoy saliendo del lado bueno y me voy, o sea, el lado malo y me voy para el lado bueno. Y ahí ya es otra historia. Fíjense la maniobra qué bonita. G7 hace rey H7. Y ahora le pega este toque. Le dice mueve. ¿Qué pasa si se va G8? Lo logré. Amenazo torre F8. Controlo F8. Y ahora me voy una negra para poder llegar a blanca y haga lo que haga. No, ya quedó atrapado. Eso es. Ahí está ahogado. Eso es tabla. Sí. Eso es Sí. tabla, güey. No, entonces, ¿qué hago? ¿Sabe cómo? ¿Cómo no? Pues ya listo, ya se acabó, ya listo. El tema entonces es el siguiente, hay que tener cuidado también porque se nos puede pasar la mano. Ya, torre F7 entonces hay una amenaza directa que le está cediendo el turno, le está diciendo, mira, mueve. No tiene rey G8 por rey G6. Ok, tengo que mover el alfil. Parto tomando. Cuando se come el peón, sé nuevamente que estoy en el lado bueno, en este caso el lado bueno de las blancas, el lado malo de las negras. Y ahora, torre B7. Si rey Tiempo de H8, reserva. sí, tranquilamente, hace un tiempo, rey G6. G6. Y ahora no puedo sacar el alfil para acá porque estoy dando mate, ¿cierto? En B8. Ahora, si lo muevo a E5, simplemente torre 7 y torre 8 a la siguiente, y traíamos más o menos la misma línea, ¿cierto? Y se acabó. Y si me voy a F8, nuevamente entonces, torre B8, acá, y tiempo. Y una vez más el rey queda, ¿cierto?, en el lado malo y recibe el jaque mate. Entonces, después del alfil G7, torre B7 y ahora rey G8. Acabamos de ver qué pasaba cuando el rey va a H8. Y ahora me llego finalmente a la casilla G6. En esta línea, como estoy en el lado bueno de las blancas, yo puedo sacrificar libremente el peón, porque la verdad que el peón lo que está haciendo es molestar. El peón no está ayudando mucho en ese aspecto. Y ahora amenazo torre B8, ¿cierto? Y a la siguiente torre 8, alfil F8 y nuevamente el tiempo. Tiene que mover y recibe jaque mate. Ahora, torre F7 buena. Fíjense la maniobra que es bastante bonita. La torre defiende el peón, no tiene rey G8 por rey G6, y ahora un ejemplo alfil D4. Y ahora si yo sigo pasando, él sigue pasando.
¿Y cómo le gano? Entonces, una vez más, tengo que volver al concepto y alfil de 4, buena. Sacrifico el peón, que sería el concepto de señuelo, ¿cierto? Me toma y rey G6. Y al jugar rey G6, entro en el final teórico, ¿cierto? Que está en todos los libros. De hecho, esta es una de las primeras bases que hay con respecto a este final, los primeros estudios formales, que se gana de forma directa, no hay forma de evitar la derrota. Veamos algunas opciones. Alfil B2, torre B7. Si alfil A3, Pero nuevamente jaque, tiempo. ¿Mm? ahí la única casilla para que no te dé... ¿Dónde estaba la torre? Ahí. Y ahora Alfil acá. G1, ¿no? Que hay escondido detrás del... Sí, alfil G1 es la que va a ser después, pues la línea principal de la estudio. Sí, alfil G1. Ah, Estamos viendo un ejemplo pues claro, alfil que es la única B2. donde que hay como escondido. ¿Verdad? La única que no, como aparentemente que no se te cae directo, aparentemente, pero Ah, igual se termina perdiendo. Entonces, alfil B2, torre B7 y el resto la misma ya. secuencia. O sea, alfil A3, jaque y el tiempo, y alfil B2, torre B7, ahora alfil E5 para evitar el torre B8 y ahora torre E7, Ahí el toque alfil de siempre. D6, jaque y lo logré, listo, se Ya. acabó. Entonces, alfil G1. Ahora el Espérate, tema y está aquí. acá, tiene que ver, la maniobra es bastante bonita, porque en el fondo yo lo que necesito es sacar el alfil de G1 para poder pegarle el toque y amenazar, ¿cierto?, entrar en la octava fila. Por eso va y le pega el toque acá. Si él se va, no puede irse a F2, a cualquier parte a Ah, C5 le pego finalmente. Y lo logré. ya, y si se va a H2 entonces. Ya, me voy a H2 entonces, ¿cierto? Y ahora importante, aquí hay varias formas. Dice que una torre H1, alfil G3 y acá. Y acá, y ahora aquí está el tema. Fíjate que dónde se colocó el alfil. En la columna F. Y ahora hace torre A3. Si hago alfil de 6, entro en la misma secuencia y gané. Y si hago torre rey F8, ¿qué hago? Ah, qué Torre F3. buena. Entra Clavado. justo con torre F3. Mira qué maravilla. Entra justo el toque. Entonces, esta es la posición teórica, y podríamos nosotros considerarla, muy probable, que este sea prácticamente uno de los primeros estudios formales de estas cosas. ¿Cachai? Por eso es tan importante este libro de Horwitz y Clinic Horwitz del año 51. Entonces, en esta posición ya no hay forma de evitar la... Aquí se pierde, o sea, el alfil pierde en todas las variantes. Lo que sí tengo que, como es lógico, tratar de hacerlo más, durar lo que más se pueda. Alfil G1, torre F1, alfil H2. Y ahí está la secuencia en la columna F que yo les mencionaba recién. Y ahora, esta es otra forma también de ganar. Torre F2. Nuevamente lo mismo. Si se va, un ejemplo, a G3, ahora este toque, mira qué bello torre G2. Si me voy a H4, jaque descubierto. Ah, verdad. Hay uno está tan obsesionado con lo otro que no se te van las jugadas de Rey De va, 5. pues, por eso el torre G2, pues mira qué bonito. Entonces ahora alfil E5, si en el fondo lo que la torre anda buscando es pegarle al alfil para poder meterse al final, en la octava fila, y ahora lo logré. Y donde él vaya, me metí. Listo, lo logré, se acabó. Así que después del torre G2, alfil D6. Ahora, si me voy a F4, ¿qué pasa si me voy a F4? Lo mismo, te vas a torre A2. Jaque captura movimiento. Ah, de nuevo, Rey F5. descubierto por Rey F5. Sí, rey F5. Ahí está el chiste, el torre G2, pues, de donde se vaya, porque en el fondo él quiere irse como lo más cortito. Entonces, torre G2 ya, Ya, pero el torre A2 igual sirve, ¿no? Con la misma idea, una vez que te pusiste en F4, a ver, estás amenazando el mate. y nuevamente no tengo el rey F8, ¿sí? Conceptualmente sirve igual. Ya, pero el otro lo Sí, tomáis el en otro una. al tiro, sí, el otro al tiro, porque de no hacer rey F8, tengo torre F3, y de no hacer rey F8, cualquier movimiento de alfil es la misma, es la continuación normal, ¿no? Pues acá y se acabó. Ahora, lo importante para nosotros es conocer el final y darnos cuenta que es bastante llamativo, o sea, que el peón me está molestando increíblemente y tengo que identificar los lados buenos, los lados malos para poder saber si esta entrega funciona. En la partida Mm, finalmente es torre G2, alfil D6,
Y ahora lo logró, ya, ahora le pega el toque, se Le tiene que pega el ir. toque ya entrando a octavo. Ahora alfil es 7 y ahora controla la casilla de 8. Ahora, entonces, ¿qué pasa si hago torre de 7? Salió el rey. Se va el rey, pues mira, Ya. me voy. ¿Listo? Se acabó, No, ya salió. se acabó. O sea, fíjense que con un puro movimiento erróneo se nos va. Increíblemente, se nos acabó el tema. Entonces, cuando hace alfil e 7, está esperando el torre acá. Entonces, ¿ahora qué hago? Hay que ser súper preciso en estos finales. Pero, es una maravilla, o sea, porque fíjense que el alfil en 7. e7 le está quitando la casilla al rey. Entonces, la torre simplemente busca una casilla blanca. Ya que si hace rey f8, como es lógico quisiera hacer él para irse para el otro lado, el alfil le quita la última casilla, ¿cierto? De escape, que es e7. Y ahí se gana. Este es el estudio de Klein Horwitz, que como acabamos de ver, es prácticamente la base de lo mínimo que nosotros deberíamos conocer. Primero, saber cuáles son los lados buenos y cuáles son los lados malos.